Camila, futura reina consorte, ha concedido recientemente una entrevista poco habitual en la que habla abiertamente de su vida junto al príncipe Carlos y de cómo ha aprendido a convivir con las críticas tras pasar décadas bajo el escrutinio público. Desde Londres, la periodista Maggie sigue de cerca esta historia, porque, a veces, los susurros que recorren los pasillos del palacio pueden resultar más ensordecedores que cualquier discurso oficial. Para la reina Camila, esos murmullos se transformaron en una auténtica tormenta cuando comenzaron a circular informaciones según las cuales parte del personal del palacio se negaba a llamarla reina, un título que ella había tardado años en alcanzar. Según un testimonio interno, la sensación era la de volverse invisible, una forma silenciosa pero dolorosa de rechazo. En situaciones en las que el respeto debería haber sido incuestionable, Camila se encontró dudando de su lugar. ¿Era realmente aceptada o la corona que llevaba tenía valor solo sobre el papel? El momento estaba cargado de simbolismo histórico. Trompetas resonaban en el aire frío de la mañana, las banderas ondeaban con orgullo, y las voces proclamaban las palabras ancestrales que anunciaban el inicio de un nuevo reinado. Tras años de espera, Carlos se convertía en rey, y, a su lado, Camila era proclamada oficialmente reina. El anuncio estaba envuelto en la solemnidad de siglos de monarquía. Sin embargo, entre los muros del palacio persistía una verdad más silenciosa. De cara al mundo, comenzaba un nuevo capítulo para la familia real. El rey aparecía sereno, con la corona sobre la cabeza, y a su lado, la mujer que lo había acompañado a través de décadas de controversias. Pero más allá de los aplausos y de los rituales, surgían sombras en forma de comentarios discretos, dudas expresadas en voz baja sobre el título que ahora pertenecía a Camila. Para muchos, la proclamación era lógica, incluso inevitable. Carlos nunca había ocultado su deseo de compartir el trono con ella. El público sabía que ese día acabaría llegando. Sin embargo, la previsión no eliminó la incomodidad. Tras las ventanas impecables del palacio, algunos empleados intercambiaban miradas y palabras apenas audibles. Cumplían con las reverencias, seguían el protocolo y mantenían las formas, pero en la intimidad, la resistencia persistía. La palabra reina seguía teniendo un peso emocional que algunos no estaban dispuestos a concederle. Esa tensión se manifestaba de manera sutil. Una breve pausa antes de pronunciar su nombre, un tono frío que vaciaba de afecto el tratamiento, una negativa discreta pero constante a otorgarle al título la carga simbólica que había tenido en el pasado para otra mujer. Para Camila, la corona no solo estaba hecha de joyas, sino también de una pesada herencia histórica. Oficialmente era reina, pero dentro del palacio su aceptación seguía siendo parcial. La incomodidad que rodeaba su nuevo estatus no podía separarse del pasado. Para comprender por qué el título de reina seguía siendo motivo de controversia en su caso, era necesario mirar atrás, a la época en que otra mujer ocupaba el centro del afecto popular: Diana. La relación entre Carlos y Camila había comenzado mucho antes del trono, mucho antes de la corona. Su vínculo era evidente, pero se desarrolló en medio de obligaciones y expectativas. Carlos se casó con Diana, la joven que conquistó al mundo, mientras Camila permanecía en segundo plano, presente aunque invisible. Esa presencia terminó convirtiendo una historia privada en una herida pública. Diana habló de ello con dolor, dejando una frase que marcaría para siempre la percepción colectiva. Éramos 3 en este matrimonio. A partir de ese momento, el nombre de Camila quedó grabado en la memoria de millones. Ninguna negación ni el paso del tiempo lograron borrar esa imagen. La narrativa ya estaba escrita. Diana como la princesa herida y Camila como la intrusa. Desde entonces, la vida de Camila se convirtió en una lucha constante contra una imagen casi imposible de cambiar. Las críticas fueron duras y persistentes. Su nombre provocaba abucheos, los medios la señalaban como la responsable de destruir un cuento de hadas. Cada gesto era analizado, cada aparición comparada con Diana. Durante años vivió bajo esa presión, evitando el protagonismo, aunque la sombra nunca la abandonó. Carlos permaneció firme a su lado, pero el público tardó mucho en perdonar. Aunque con el tiempo Camila trabajó cuidadosamente para suavizar su imagen y mostrarse estable y discreta, el afecto profundo nunca llegó. Hubo tolerancia, en ocasiones una aceptación resignada, pero nunca la adoración que Diana despertaba con naturalidad. Su recuerdo, lejos de desvanecerse, se hizo aún más fuerte tras su ausencia. Así, cuando Camila fue coronada junto a su esposo, la figura de Diana seguía presente en cada rincón del palacio. Para muchos miembros del personal,
La lealtad hacia ella no era solo un recuerdo, sino una vivencia. Habían conocido su cercanía, su sensibilidad y su dolor silencioso. Esos recuerdos eran intocables. Llamar reina a Camila con la misma devoción resultaba imposible. La resistencia no se manifestó de forma abierta. El palacio no permite desafíos visibles. Fue una rebelión silenciosa, cuidadosamente disfrazada de cortesía. Algunos optaban por llamarla señora. Otros se aferraban a tratamientos antiguos como Su Alteza Real. E incluso había quien evocaba títulos del pasado, como si el tiempo no hubiera avanzado. No eran errores, eran elecciones deliberadas. Para Camila, cada omisión era una humillación silenciosa. Percibía la duda en las pausas, en las miradas esquivas, en los susurros que cesaban al entrar ella en una habitación. Eran detalles pequeños, casi imperceptibles, pero juntos formaban un ambiente del que no podía escapar. La corona representaba para ella algo más que un símbolo. Era la confirmación de que pertenecía al lado de Carlos, la prueba de que décadas de críticas no habían sido en vano. El título de reina debía ser una promesa de aceptación, pero al serle negado en privado, esa promesa se desmoronaba. Ante el público, la corona brillaba. Dentro del palacio, su peso se hacía aún más intenso. No era odio lo que impulsaba esta resistencia, sino una lealtad profunda al pasado, a la mujer que había caminado por esos mismos pasillos antes que ella. Camila mantenía la compostura, sonreía ante las cámaras, mostraba seguridad y elegancia. Apoyaba la mano en el brazo de Carlos y parecía imperturbable, pero bajo esa calma, sabía que la verdadera aceptación seguía siendo una batalla silenciosa. Detrás de la sonrisa pulida que mostraba en público, en la soledad de su mundo privado, el dolor seguía presente. El título de reina debía elevarla, confirmar su lugar, cerrar las heridas acumuladas durante años. Sin embargo, cada palabra omitida le recordaba que no todos estaban dispuestos a aceptarla. Cada mirada esquiva, cada duda, cada vez que alguien dejaba escapar el antiguo título de duquesa, añadía un nuevo hilo de inseguridad a la corona que llevaba. No era una humillación hecha de insultos o escándalos, sino de silencio. Un silencio procedente de quienes, por tradición, deberían haber pronunciado su nombre sin vacilar. Un silencio que le hacía sentir reconocida, pero no acogida. Los muros del palacio guardaban siglos de historia, pero para Camila también albergaban una tensión que ningún ritual podía disipar. El contraste entre la imagen pública y su lucha interior se hacía más evidente con el paso de los días. Las cámaras captaban su sonrisa, el país veía su serenidad. Solo quienes estaban realmente cerca conocían la batalla silenciosa que libraba en su interior. Anhelaba la sencillez y la fuerza de una sola palabra pronunciada con honestidad. Esperaba el día en que el personal no dudara, en que la llamaran reina sin pausas, sin susurros, sin reservas. No buscaba grandes ceremonias ni el brillo de las joyas, sino los gestos cotidianos, las afirmaciones más pequeñas, el reconocimiento que existe en los espacios que el mundo no ve. El deseo de Camila de ser aceptada como lo fue Diana, desde el momento en que Camila apareció junto a Carlos como su pareja y más tarde como su esposa, las comparaciones fueron inevitables. Era como si hubiera entrado en una estancia ya marcada por la presencia de otra persona. Hiciera lo que hiciera, el recuerdo de Diana seguía flotando en el aire. Camila sabía desde el principio que la opinión pública no estaba de su lado. Para muchos, ella era la responsable del fracaso del matrimonio entre Carlos y Diana. Y tras la trágica muerte de la princesa, esa sombra no se disipó, sino que se hizo aún más grande. Cada aparición pública de Camila era examinada a través del prisma del recuerdo de Diana. La ropa que vestía, la forma en que sonreía, las causas que apoyaba. Nada pasaba desapercibido. Algunos murmuraban que Camila intentaba imitar a Diana, no solo como esposa del rey, sino como figura capaz de ganarse el cariño del pueblo. Observadores señalaron que comenzó a asistir a actos benéficos con un estilo más cercano y accesible. Sin copiar directamente a Diana, era imposible no notar ciertos ecos. El contacto humano, la atención a los más vulnerables, la voluntad de reducir la distancia entre la corona y la gente común. Camila quería demostrar que no era fría ni distante, que también podía conectar con quienes se sentían olvidados. Durante un tiempo, pareció que estudiaba cuidadosamente aquello que había convertido a Diana en una figura tan querida, tratando de integrar algunos de esos elementos en su propia imagen pública. Sin embargo, la reacción no fue la que esperaba. Para muchos, la memoria de Diana era territorio sagrado. Cualquier gesto de Camila que recordara demasiado a ella era percibido como una invasión. Jamás será Diana, decían algunos con resignación.
Incluso cuando Camila actuaba con sinceridad, sus acciones eran comparadas con una imagen idealizada que ya estaba profundamente grabada en el corazón de la nación. Diana seguía siendo la princesa del pueblo, un título intocable. Camila, en cambio, era vista como alguien que había llegado a la familia real por circunstancias, no por destino. Hubo momentos en los que sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Su trabajo en causas como la concienciación sobre la osteoporosis, la lucha contra la violencia doméstica o el fomento de la lectura empezó a ser reconocido. Eran temas que no competían directamente con el legado de Diana, sino que reflejaban intereses propios. Poco a poco, algunas personas empezaron a verla menos como una copia y más como una mujer que buscaba su propio camino. Aún así, los susurros no cesaron. Si llevaba cierto tipo de vestido, surgían comparaciones con el armario de Diana. Si se mostraba especialmente cariñosa con los niños, se recordaba que Diana lo había hecho antes y, según muchos, mejor. La lucha no solo era externa, sino también interna, dentro del propio palacio, donde la memoria de Diana seguía presente en cada pasillo. La reacción del público le recordaba constantemente que no podía reescribir la historia. Algunos admiraban su perseverancia y su dignidad incluso ante la frialdad de la multitud. Otros la acusaban de esforzarse demasiado, de intentar construir una imagen que no le era natural. La verdad probablemente se encontraba en un punto intermedio. Camila sabía que nunca podría borrar el recuerdo de Diana, pero también entendía que no podía vivir eternamente bajo su sombra. Su deseo de mostrarse más cercana y humana no tenía como objetivo convertirse en Diana, sino demostrar que ella también merecía un lugar en el corazón del pueblo. Sin embargo, cada avance iba acompañado de una mirada hacia atrás, de una comparación inevitable con la mujer que la precedió. No era odio lo que impedía la aceptación total, sino una lealtad emocional tan profunda que dejaba poco espacio para alguien más. Cada intento de Camila por reflejar un espíritu parecido solo intensificaba las comparaciones, incluso cuando sus intenciones eran genuinas. Lealtades divididas dentro del palacio. Los corredores del Palacio Real siempre han sido sinónimo de orden, tradición y silencio. Cada paso, cada inclinación, cada palabra pronunciada responde a un código no escrito de respeto y lealtad. El personal se mueve con discreción, guiado por normas transmitidas durante siglos. Cuando Carlos fue coronado rey y Camila proclamada reina, ese equilibrio se puso a prueba como nunca antes. En apariencia, el nuevo reinado debía simbolizar unidad. Carlos había alcanzado el trono, y Camila, tras años a su lado, obtenía por fin el título que durante tanto tiempo parecía inalcanzable. Pero tras las paredes doradas, el ambiente del palacio ya no era el mismo, un solo hogar. Se convirtió en una casa dividida, fracturada por la memoria, la lealtad y la sombra persistente de Diana. Entre el personal, las fidelidades no seguían una línea clara marcada por el protocolo real. Algunos se aferraban con fuerza al recuerdo de Diana, a la mujer que había recorrido esos mismos pasillos con una cercanía y una humanidad que los había conquistado para siempre. Otros intentaban mantenerse neutrales, cumpliendo con sus obligaciones sin dejar traslucir emociones. Un grupo más reducido, aunque discreto, optó por respetar a Camila, convencido de que el paso del tiempo le había ganado su lugar junto a Carlos. Sin embargo, estas posturas encontradas generaron una tensión invisible, perceptible solo en los gestos más pequeños. La norma era clara. Oficialmente, Camila debía ser llamada reina. Era una orden directa, llegada desde lo más alto, que en teoría debía poner fin a cualquier debate. Pero en los palacios, las palabras tienen un peso especial, y muchos miembros del personal encontraron difícil adaptarse a ese cambio. En la vida cotidiana, las divisiones se hacían evidentes. Algunos se inclinaban y decían «Su Majestad» con total naturalidad, mientras otros vacilaban, dejando que la voz se apagara antes de elegir un tratamiento más suave. «Señora, Su Alteza Real». Incluso hubo quienes regresaron al antiguo título de duquesa. Cada palabra estaba cuidadosamente escogida, y cada elección transmitía un mensaje. No se trataba de una rebelión abierta, no había confrontaciones ni negativas explícitas. La resistencia se manifestaba en los silencios, en los susurros, en las correcciones que nunca se decían en voz alta. Camila lo percibía en la pausa excesiva antes de hablar, en las miradas que se desviaban rápidamente. El título de reina se volvía más pesado precisamente porque no siempre era concedido con sinceridad. Para ella, ese título no era solo un formalismo. Representaba la supervivencia. Había soportado décadas de críticas, vivido bajo la sombra del escándalo
y permanecido al lado de Carlos durante tormentas que habrían quebrado a cualquier otra persona. Convertirse en reina significaba haber cruzado el largo camino que separa a una figura rechazada de una consorte coronada. Sin embargo, dentro de los muros del palacio, los gestos más pequeños de rechazo resultaban profundamente dolorosos. Escuchar señora en lugar de reina no era un simple error, era la confirmación de que, en el corazón de algunos, ella aún no era aceptada. Esta resistencia silenciosa no pasó desapercibida para la prensa. Los rumores siempre encuentran la manera de escapar, y en un palacio dividido, los susurros vuelan rápido. Las historias llegaron a manos de los periodistas, moldeando la frágil aceptación de Camila ante la opinión pública. Un informe afirmaba que ciertos empleados se negaban a adoptar el nuevo tratamiento. Otro sugería que el círculo más cercano a Diana, quienes la habían servido con devoción, no podían ofrecer la misma lealtad a su sucesora. Los tabloides transformaron estos fragmentos en titulares contundentes: reina de nombre, pero no de corazón. El personal del palacio se niega a llamarla Su Majestad. Cada noticia avivaba una pregunta ya latente en la sociedad. ¿Merecía realmente Camila la corona que llevaba? La reacción del público también estaba dividida. Algunos defendían que había ganado su lugar tras años de lealtad a Carlos y una dedicación silenciosa a sus deberes reales. Otros, en cambio, se aferraban al recuerdo de Diana, convencidos de que ningún título podría convertir a Camila en su reina. Los debates llenaban periódicos, programas de televisión y conversaciones cotidianas. La nación parecía reflejar al propio palacio, fragmentada, insegura, atrapada en el pasado. Dentro del palacio, estas divisiones seguían manifestándose en escenas discretas. En reuniones formales, algunos empleados se ponían en pie de inmediato y se dirigían a ella como reina, con voz firme. Otros se removían en sus asientos, luchando para pronunciar la palabra. En los actos públicos, la diferencia entre el protocolo y los sentimientos privados se hacía aún más evidente. Las sonrisas estaban presentes, las reverencias se cumplían. Pero en los pasillos privados el ambiente se volvía más frío, más pesado. Camila lo soportaba todo con el rostro que había perfeccionado para las cámaras, segura, sonriente, imperturbable. Sin embargo, tras las puertas cerradas, la lucha resultaba imposible de ocultar. Cada vacilación, cada duquesa susurrada, cada error aparente era una humillación silenciosa. Le habían colocado una corona sobre la cabeza, pero en el corazón de muchos a su alrededor, aún no había sido aceptada. El palacio, símbolo histórico de unidad, parecía ahora albergar a dos reinas, una viva en la memoria y otra presente en la realidad. El recuerdo de Diana persistía en la lealtad de quienes la habían amado, mientras la realidad de Camila se construía en una lucha diaria por el reconocimiento, una división imposible de fijar en protocolos oficiales o de borrar mediante proclamaciones solemnes. El dilema de Carlos como rey y como esposo: cuando Carlos ascendió al trono, no solo heredó el peso de un reinado marcado por la figura de su madre, sino también la responsabilidad de una promesa hecha mucho tiempo atrás: amar y respaldar a Camila. Para él, ser rey nunca fue únicamente una cuestión de deber, también implicaba lealtad hacia la mujer que había soportado años de escrutinio, rechazo y desprecio silencioso para permanecer a su lado. Sin embargo, como soberano, ahora se enfrentaba a un dilema que tocaba las fibras más profundas de su ser. ¿Podía defender a su esposa con la misma firmeza con la que protegía las tradiciones centenarias que definían la corona? Dentro de los muros del palacio, la tensión era palpable. Los susurros recorrían los pasillos. Algunos miembros del personal seguían negándose a llamarla reina. En su lugar, inclinaban la cabeza y pronunciaban señora o Su Alteza Real, e incluso, en ocasiones, duquesa, como si el tiempo no hubiera avanzado. Para Carlos, cada una de esas omisiones era como una herida invisible. No solo se trataba de una falta de respeto hacia Camila, sino de un cuestionamiento directo a la autoridad del trono. El doble papel que ahora desempeñaba exigía una fortaleza especial. Por un lado, debía ser el soberano que mantenía la estabilidad de la institución. Por otro, el esposo que protegía a la mujer que amaba. Carlos sentía frustración, aunque rara vez la mostraba fuera de la intimidad de su despacho. A puerta cerrada, su voz se endurecía al hablar de esa desobediencia silenciosa. «Deben entender», murmuró en una ocasión, «que al faltarle el respeto a ella, me lo faltan a mí». Para él, Camila no era la sombra de nadie, ni el eco de un escándalo pasado. Era su compañera, la mujer que había elegido, a la que había amado siempre, incluso más que a Diana. Esa verdad lo había acompañado durante décadas.
Su matrimonio con Diana fue una tormenta observada por el mundo entero, pero su corazón siempre había regresado a Camila. El escándalo de ese amor casi sacudió los cimientos de la monarquía, pero Carlos decidió no renunciar a él. Eligió a Camila sabiendo el precio y jamás se arrepintió. «Prefiero vivir con la verdad de mi corazón», confesó una vez, «que con una corona que la niegue». Ahora, como rey, el costo ya no era solo un escándalo susurrado, sino la erosión del respeto dentro de la casa que gobernaba. Así comenzó su campaña silenciosa. En reuniones con altos funcionarios, insistía en el protocolo, recordándoles que Camila debía ser tratada como reina, sin excepciones. Dio instrucciones claras a sus asesores más cercanos para que el mensaje se transmitiera con firmeza, sin amenazas, pero sin margen para la duda. No era una sugerencia, era la voluntad del monarca. Aún así, Carlos era consciente del terreno delicado que pisaba. La monarquía se sostenía sobre la tradición, y forzar el cambio de manera abrupta podía poner en riesgo aquello que había jurado proteger. En ocasiones, se preguntaba si la tradición debía pesar más que el amor. Su madre había reinado con una disciplina inquebrantable, eligiendo el deber por encima de los sentimientos, el sacrificio personal sobre la felicidad. Pero Carlos no era igual. Había sufrido demasiado en silencio como para repetir ese camino. Estaba decidido a proteger a Camila, no solo con el escudo de su título, sino con la profundidad de su devoción. Ella había permanecido a su lado cuando el mundo lo juzgaba, cuando era señalada como la otra, la villana de una historia de amor escrita por los tabloides. Y pese a todo, nunca se apartó. Esa lealtad merecía su defensa, incluso si significaba enfrentarse a la cultura misma del palacio. El equilibrio, sin embargo, era frágil. Cada paso que daba en favor de Camila corría el riesgo de despertar viejos fantasmas. La prensa, siempre atenta a cualquier fisura, amplificaba cada rumor de resistencia, cada historia de desobediencia entre el personal. Retrataban la aceptación de Camila como frágil, su título como discutido y la autoridad de Carlos como inestable. Aquello lo enfurecía, aunque sabía que una confrontación abierta solo avivaría el fuego. Su estrategia debía ser sutil, lo bastante firme para imponer respeto, pero lo suficientemente cuidadosa para no alimentar la narrativa del conflicto. En los momentos de calma, cuando paseaba con Camila por los jardines del palacio, solía recordarle su amor. Ella, a veces, confesaba el dolor de ser ignorada, la humillación de no escuchar el título que había ganado a su lado. Para ella, la palabra reina era más que una corona, era validación, aceptación. Tras años siendo vista como una intrusa, Carlos le tomaba la mano y le susurraba, «Para mí, siempre serás mi reina», sin importar lo que otros se atrevieran a decir. Esas afirmaciones privadas eran su forma de compensar lo que el palacio, en ocasiones, le negaba. Aún así, el dilema lo consumía. Ante el mundo debía ser, antes que nada, un soberano, un hombre al servicio de la nación. Pero para Camila, él era esposo por encima de todo. La idea de que ella soportara un día más de humillación silenciosa le resultaba insoportable. Juró fortalecer su lugar, no solo en los títulos y el protocolo, sino en el corazón de quienes lo servían. Había momentos en los que se preguntaba qué habría pensado su madre. En sus últimos años, la difunta reina había dado su bendición pública para que Camila fuera reina consorte. Ese respaldo era el arma más poderosa de Carlos, la prueba de que incluso la tradición había cedido para aceptar a su esposa. Y aún así, dentro de los salones de Buckingham, las lealtades seguían divididas. El recuerdo de Diana permanecía vivo, y algunos no podían desprenderse de él. Carlos lo comprendía, pero no podía tolerar la desobediencia. Para él, el límite era claro. El respeto hacia Camila no era negociable. Decidió que el amor guiaría sus actos, no el miedo. Su vida había estado marcada por concesiones y renuncias, pero ahora, con la corona sobre la cabeza, ya no podía seguir cediendo. Defendería a Camila con la firmeza silenciosa de un rey y la devoción inquebrantable de un esposo. Protegerla no era solo un gesto de amor, sino una afirmación de su reinado. El punto de quiebre de la humillación, el palacio, con sus altas puertas y pasillos interminables, siempre había sido un lugar donde las palabras tenían peso. Un solo término pronunciado en esas salas de mármol podía elevar o herir sin ruido. Para Camila, reina por ley, ese mismo término a veces se desvanecía, dejándola expuesta a momentos de humillación profunda. Había días en los que entraba en una sala y encontraba silencio donde debería haber reconocimiento. Las reverencias se cumplían por deber, pero los labios de algunos jamás pronunciaban la palabra reina. Permanecía suspendida en el aire,
como algo no dicho, un vacío incómodo en la conversación. El punto de quiebre, sin embargo, no llegó en un rincón discreto, sino bajo las luces de un acto público. Debía ser una noche de esplendor, una de esas veladas donde cada joya brillaba y cada saludo llevaba consigo siglos de historia. Carlos, ya rey, ocupaba su lugar con serenidad, y Camila estaba a su lado, envuelta en la dignidad de su cargo. Llegaron las presentaciones oficiales, los anuncios que resonaban en los grandes salones. El presentador hablaba con precisión. Sus majestades, el rey, y luego la pausa. La palabra reina debería haber seguido de manera natural, pero en su lugar se escuchó Su Majestad Camila. Fue un detalle mínimo, casi imperceptible para muchos, pero Camila lo sintió de inmediato. El espacio pareció cerrarse a su alrededor. Percibió el murmullo, el leve movimiento del público, un mensaje silencioso que decía más que cualquier frase. Su título existía en la ley, en los documentos, en las proclamaciones oficiales. Pero allí, ante tantas miradas, fue suavizado, alterado, como si se evitara nombrar la verdad de su corona. Carlos apretó la mandíbula. Hacia afuera, mantenía la compostura, pero quienes lo conocían vieron el destello de ira en sus ojos. Camila no mostró nada. Por dentro, su corazón se hundía. Esa noche, cuando las luces del palacio se apagaron y los carruajes se alejaron, el silencio entre ellos lo decía todo. Camila se sentó junto a la ventana, la luz dibujando su perfil. Carlos caminaba inquieto detrás de ella hasta que finalmente, ella habló en voz baja. «Está en el papel, Carlos, pero no aquí, no en ellos». Él se detuvo, abatido. «Aprenderán», respondió, aunque sabía que la fuerza de la tradición podía resistirse a cualquier orden. Para Camila, la humillación no estaba solo en la palabra ausente, sino en lo que revelaba, que para algunos nunca sería reina de verdad, sin importar la corona. El título se sentía vacío, como una cáscara dorada sin contenido. El palacio lo notó. Los murmullos sobre su decepción llegaron a oídos de quienes mandaban. Pronto comenzaron a circular recordatorios discretos, mensajes cuidadosamente formulados pero firmes. El protocolo es claro y los títulos no son opcionales. Para Camila, esa defensa fue consuelo y carga a la vez. Consuelo, porque demostraba que Carlos no permitiría que enfrentara esto sola. Carga, porque obligaba a otros a pronunciar su título sin convicción, como una prenda vestida a la fuerza. Entonces tomó una decisión, silenciosa pero firme. No perseguiría la palabra, no la forzaría en labios ni en corazones que no estaban dispuestos a pronunciarla. En lugar de eso, eligió otro tipo de poder, el de la presencia, no el de la proclamación. En las cenas escuchaba más de lo que hablaba. En los actos oficiales saludaba con cercanía, con una sonrisa suave y constante, con una voz tranquila pero segura. Dejó de esperar que la palabra reina cayera como un regalo desde bocas ajenas y comenzó a permitir que fueran sus actos los que definieran quién era. Poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. No en todas partes, ni en todos, pero sí en detalles que importaban. Una reverencia sostenida un instante más. Una sonrisa ofrecida sin vacilación. La palabra reina, pronunciada con menos resistencia, no por imposición, sino por costumbre, como si con el tiempo hubiera empezado a encajar donde antes resultaba ajena. Los tabloides, rápidos para explotar los primeros susurros, la habían retratado como frágil, no deseada, apenas tolerada. Las historias sobre la desobediencia del personal ocuparon titulares. Cada uno era un recordatorio de lo inestable que parecía su posición. Reina solo de nombre, insinuaban algunos. El personal rechaza la corona, proclamaban otros. Cada frase dolía, aunque ella fingiera no leerlas. Y sin embargo, mientras la prensa intentaba ampliar las grietas, el tiempo comenzó a tejer su lenta reparación. Por cada titular que cuestionaba su lugar, aparecía una imagen suya junto a Carlos, serena y firme. Por cada rumor de desprecio, había un gesto suyo lleno de dignidad, inmune al ruido. La dignidad de Camila se convirtió en su escudo, no ruidoso, no desafiante, sino constante. No discutía los títulos ni exigía escuchar la palabra reina en cada salón. En su lugar, se afirmó a través de la resistencia, de la presencia, del simple acto de ocupar un espacio que la historia había dicho que no le pertenecía. Y Carlos, siempre cerca, demostraba su propia determinación. Cada vez que la llamaba mi reina, cada vez que su mano se detenía sobre la de ella en público, reforzaba lo que la corona ya había declarado. No era solo la ley la que la coronaba, sino el amor. Con el tiempo, algunos de los que habían resistido comenzaron a suavizarse.
Tal vez fue su paciencia, tal vez fue el hecho de que nunca se impuso, sino que simplemente permaneció. El palacio no cambió de un día para otro, pero en gestos casi imperceptibles empezó a ceder. La humillación no desapareció. El recuerdo de aquellos momentos seguía vivo. La recepción en la que no fue nombrada, el silencio que la acompañaba por ciertos pasillos. Eran cicatrices, no borradas, pero soportadas. Y al soportarlas, abrió un camino hacia adelante. La corona sobre su cabeza no brillaba más que antes, pero su significado se profundizó. Ya no era solo un título otorgado, sino un papel ganado paso a paso frente al silencio y los susurros. Era reina no solo porque la ley lo decía, sino porque había soportado el peso de la duda y había caminado a través de él sin quebrarse. El palacio seguía siendo un lugar de historia y memoria, donde no todos los corazones llegarían a ser suyos. Pero mientras avanzaba por sus salones, mientras permanecía junto a Carlos bajo la luz de la corona, sabía que su dignidad hablaba más fuerte que cualquier título negado. ¿Habrá algún día un cambio? La aceptación del público nunca se concede con facilidad, y en el caso de Camila ha sido aún más compleja por las sombras que la siguieron hasta el palacio. Para muchos, el recuerdo de Diana es el mayor obstáculo. Diana no fue solo una princesa, se convirtió en un símbolo de empatía, fragilidad y gracia. Se recuerdan sus ojos, capaces de decirlo todo sin palabras, sus manos aliviando a los enfermos, su cercanía con aquellos a quienes la monarquía había ignorado durante tanto tiempo. Frente a una figura así, cualquiera que ocupara su lugar estaba destinado a ser comparado y juzgado con dureza. Camila lo sabía, y el público también. Para muchos, ella no era simplemente otra consorte real, sino la mujer de la que se hablaba en susurros cuando Diana aún vivía, el centro de una de las rupturas matrimoniales más dolorosas y públicas de la historia real. Ese pasado sigue aferrado a ella, sin importar cuántos años hayan pasado. La opinión pública, aunque más suave con el tiempo, continúa dividida. Algunos han llegado a verla como una compañera sólida y confiable para Carlos, una mujer que, tras años de escándalo, ha demostrado su lealtad, permaneciendo a su lado sin reproches. Para ellos, el tiempo no borró la historia, pero sí la cubrió con años de fidelidad silenciosa. Ella lo hace feliz, dicen, y para quienes creen en las segundas oportunidades, eso basta. Para otros, la aceptación sigue siendo imposible. Las heridas del sufrimiento de Diana son demasiado profundas. No pueden mirar a Camila sin recordar la traición que Diana expresó con tanta claridad. Para ellos nunca será plenamente aceptada. El propio palacio comprende este equilibrio delicado. Saben que los títulos no borran la historia y que, aunque el protocolo exige llamarla reina, las palabras no siempre coinciden con los sentimientos. Su posición está asegurada sobre el papel, pero emocionalmente sigue siendo compleja. Desde la perspectiva de la monarquía, Camila ha ganado su lugar tras décadas de espera, de escándalos y de hostilidad pública. Sin embargo, la visión de la institución y la del pueblo no siempre se encuentran en el mismo punto. Los periodistas han sabido explotar esa tensión, amplificando cada gesto dudoso, cada reverencia fría, cada rumor de resistencia del personal. Los tabloides, en especial, han convertido su situación en un drama constante, presentándola como una figura que, incluso con una corona, no logra un amor universal. No basta con llevar las joyas, no parece decir el público. Hay que conquistar los corazones. Y en ese camino, el avance de Camila ha sido más lento de lo que el palacio habría deseado. Aún así, bajo todo ese ruido, aparecen señales de cambio. Con los años, más personas han empezado a notar su estilo discreto. A diferencia de Diana, Camila no busca el protagonismo. No intenta deslumbrar ni atraer atención con gestos grandiosos. Prefiere una dignidad serena, cumpliendo sus funciones sin estridencias. Visita organizaciones benéficas, habla con suavidad a los niños, apoya causas sin convertirlas en espectáculos. Para quienes están dispuestos a mirar más allá del pasado, hay autenticidad en esa actitud. Camila no finge ser alguien que no es. No es Diana, ni ha intentado serlo. Es Camila y, a su manera, ha ido construyendo un espacio propio. La pregunta sigue siendo si eso bastará para un público que aún protege con fuerza la memoria de Diana. La aceptación no depende solo del comportamiento, sino también del tiempo. Las generaciones cambian y con ellas se transforman los recuerdos. Para los más jóvenes, Diana es una figura histórica, no una herida personal. Para ellos, Camila puede ser simplemente la reina que acompaña al rey. Con el paso del tiempo, este cambio generacional podría lograr lo que el esfuerzo individual no puede: permitir que Camila sea vista por lo que es hoy, y no solo por lo que ocurrió ayer.
Aún así, es probable que la aceptación nunca sea total. Siempre habrá quienes miren su historia a través de lo que Diana perdió. Para ellos, la herida no sanó jamás. Camila lo sabe. Cada aparición pública conlleva juicios silenciosos, algunos abiertos, otros cerrados. Ella sonríe, permanece junto a Carlos y cumple con su deber, aunque no pueda controlar lo que vive en la mente de quienes la observan. Para Carlos, la cuestión es profundamente personal. Ha demostrado con hechos que su lealtad es hacia ella. La ha defendido, la ha colocado a su lado no solo como esposa, sino como reina. En ello, ha mostrado una determinación que su madre dudó en conceder en su momento. Sabe que el corazón del pueblo no es plenamente suyo, pero confía en que con el tiempo pueda ablandarse. El camino hacia la aceptación de Camila no está hecho de gestos espectaculares ni de cambios bruscos. Es un trayecto largo y silencioso, recorrido día a día. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada palabra, cuidadosamente elegida, se convierte en parte de un tapiz que ella misma está tejiendo, un tapiz que quizá algún día cubra las cicatrices del pasado, aunque nunca las borre por completo. Al final, la respuesta sobre si Camila será plenamente aceptada no está en decretos ni en titulares, sino en los corazones individuales. Algunos nunca perdonarán, y para ellos su corona siempre parecerá prestada. Otros, con el tiempo, reconocerán que atravesó el fuego del escándalo y salió de él no con grandiosidad, sino con resistencia silenciosa. La aceptación, si llega, no será unánime, será parcial, fragmentada, imperfecta. Pero tal vez eso sea suficiente. Tal vez el verdadero valor de su reinado no esté en ser amada por todos, sino en que suficientes personas puedan verla por quien realmente es. No un reemplazo de Diana, no una usurpadora de la memoria, sino una mujer que eligió el amor, permaneció al lado de su esposo y enfrentó el juicio del mundo con dignidad.